El ingeniero Albuquerque aclaró cuáles son los 17 elementos químicos de las tierras raras. Hay mucha confusión, la gente cree que el litio es una tierra rara, que el polonio también lo es, que el niobio lo es, que el tantalio lo es, que el uranio es, no, nada, ninguna de esas son tierras raras. Vayan recordando lo que son 17. El serio, no con ese, porque eso es lo que es una persona, ¿verdad?, que no le gusta reírse, pero el serio es con C. Serio. El 40% de las tierras raras consisten en serio, pero después del serio viene el disprosio, que es clave para la fabricación de imanes, de esos poderosos imanes, porque siempre hemos conocido los imanes, pero los imanes se debilitan con la temperatura y con el paso del tiempo se desimantan. Pero ahora tenemos imanes que por eso podemos fabricar unos automóviles que en 6 segundos lleguen a los 100 kilómetros en menos, y poder también tener unos aerogeneradores que pueden generar esos molinos de viento 12 megavatios. Pero además de eso, no solo ahí se usan los imanes se usan prácticamente en todos los motores, pero se usan en una cantidad de equipos. El imán es algo fundamental y los imanes ahora son súper poderosos y se deben al disprosio. Pero después del disprosio tenemos el europio y el herbio. Esos sí son tierras raras, pero luego tenemos el gadolinio y entonces el holmio, que vamos a ver todas las utilidades del holmio, que son muchas. Entonces tenemos el itrio y el iterbio, pero también está el escandio, que yo lo había dejado atrás. Y luego tenemos entonces, después de todo eso, tenemos el neodimio, que es de los imanes el principal, luego el lantano y el lutecio, para luego entrar en el prometio y el praseodimio, luego el samario y por último el tulio y el terbio. Esos son los 17 metales de las tierras raras. Ahora vamos a ver para qué se utilizan cada uno de ellos, porque lo tenemos incluso hasta en nuestros hogares. El lantano se utiliza para vidrios ópticos, lentes de cámaras y proyectores, electrodos y batería de hidruro metálico, como en autos híbridos de la Toyota Prius. El cerio se utiliza en el pulido de vidrios y pantallas, en catalizadores automotrices, en aleaciones para encendedores y en lámparas. El praseodomio o el praseodimio se utiliza en imanes de alta potencia, vidrios protectores, motores eléctricos de vehículos eléctricos y turbinas eólicas. El neodimio, ese se utiliza también como imanes permanentes potentes, usados en discos duros, turbinas eólicas, motores eléctricos y auricular. El prometio se utiliza como radioactivo, se usa en baterías nucleares y medidores de grosor. El samario se utiliza también como imanes resistentes a altas temperaturas, reactores nucleares y auriculares de alta fidelidad. El europio se utiliza en pantallas LED y fluorescentes, mayormente de color rojo, y en billetes de euro como marcador de seguridad. El gadolinio se utiliza como agentes de contraste en resonancias magnéticas, imanes, reactores nucleares, materiales magnetocalóricos, como la refrigeración. El terbio se utiliza en pantallas de televisión, mayormente verdes. También se utiliza como láseres.
como dispositivos de bajo consumo y también en aleaciones magnéticas. El disprosio se utiliza para reforzar imanes de neodimio para soportar altas temperaturas, como en los motores eléctricos y turbinas eólicas. El holmio se utiliza en imanes superpotentes, láseres médicos y quirúrgicos. El herbio se utiliza como fibra óptica, amplificadores de señal, láseres quirúrgicos, gafas de protección y otros usos más. El tulio también se utiliza como láseres médicos portátiles y dispositivos de rayos X. El iterbio se utiliza en aleaciones de acero inoxidable, láseres y detectores de radiación. El lutecio se utiliza como catalizadores de refinación de petróleo, detectores PEP. El PEP es una tomografía por emisión de positrones. El escandio se utiliza en aleaciones de aluminio en aviones, bicicletas y cohetes, luces de estadio, lámparas o halogenuros metálicos. El itrio se utiliza en pantallas LED y CRT, mayormente de color rojo. En superconductores también se utiliza en cerámicas resistentes y láseres médicos. Esos son los usos fundamentales de estos elementos químicos de las tierras raras.